Amigos míos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Me alegro de veros otro domingo más, otro domingo de libros. Y hoy con un libro especial. Hoy con un libro que vamos a hacer una reseña sobre él, que va a ser más bien un estudio. No muy grande, pequeño, no os asustéis. Pero un estudio sobre un libro que me ha marcado mucho y que creo que es imprescindible para los tiempos que estamos viviendo. Así que amigos, no os hago esperar, no os mantengo en la duda y al turrón. Y es que amigos, el libro del que vengo a hablaros hoy es 1984, un libro buenísimo, que se publicó en 1949. Quedaros con ese dato porque lo voy a decir durante todo el vídeo. 1949. Y está de una vigencia y de una actualidad brutal, increíble. ¿Pero por qué? Pues veréis, cuando yo estaba leyendo este libro, decía, Orwell es un visionario, es un visionario. Aquí ha escrito cosas que están pasando actualmente, cosas sobre el control de masas y el control de la población que están aplicando actualmente. Entonces el tío es un visionario. Pero conforme vas leyendo y vas comprendiendo, dices, no, 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 no. El tío no era un visionario. Lo que pasa es que los políticos de hoy en día han usado este libro como manual de control. Y ahora explicaremos por qué. Pero bueno, vamos un momento primero al argumento. El argumento lo voy a resumir mucho. ¿Por qué? Porque después voy a hacer un pequeño estudio, bueno, pequeño, un pequeño estudio sobre el libro y el mundo que nos plantea este libro. Vale, pues bueno, el argumento. Pues estamos, eso, evidentemente, en 1984, en un mundo distópico. Distópico. El mundo, el planeta, está dividido en tres grandes bloques. Y nuestro protagonista, Winston, forma parte de uno de ellos. Ese bloque, que se llama Oceanía, está controlado por el hermano mayor. Wow, lo controla todo. Y el partido. Es una dictadura brutal, bestial. Pensar un poco en Corea del Norte multiplicado por dos. Y entonces nuestro protagonista Winston vive allí. Él un día va a empezar un acto de rebeldía muy, muy arriesgado, brutal, que le puede costar hasta la vida, que es empezar un diario. Sí, solamente con empezar un diario ya le puede costar la vida. Y en él refleja sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Winston, que es un trabajador del partido, siente que hay algo que no le gusta, que no le cuadra. Toda esa autoridad, toda esa dictadura, él le escama. Y tiene que volcar esos pensamientos y los vuelca en un diario. Ya os digo que es súper arriesgado. Pues bien, Winston, vamos a ver cómo transcurre su vida y en un momento dado conoce a una chica que se llama Julia. Esta chica, que también es una chica formal del partido, tal, de la Liga de Vírgenes, pues un día contacta con Winston. Total, no os voy a decir más. Ella también tiene un sentimiento de rebeldía y al final acaban liados. Pues ellos, con ese sentimiento de rebeldía, ellos han escuchado que existe, de oídas han escuchado alguna vez que existe la hermandad, que es una especie de organización creada para luchar contra el partido, ¿no? Como una revolucionarios. Y ellos quieren formar parte, pero no saben cómo. Hasta que un día un miembro del partido, que lo conoce Winston, que se llama O'Brien, contacta con ellos y le dice, yo soy de la hermandad y si queréis entrar, para adentro. Pues ellos, claro, se emocionan y ¡buah!, de cabeza. ¿Qué pasa? Hasta que en un momento de la novela son descubiertos. Y entonces van a pasar por una tortura brutal, brutal. Y ya no os cuento más. Ya no os cuento más. Os he resumido mucho el libro, tampoco quiero hacer spoiler, pero el argumento es ese. Pero es que el argumento tampoco es tan importante, porque es el hilo conductor para mostrarnos lo importante que es el mundo que ha creado Orwell alrededor de 1984. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Pues veréis, este libro, ya os digo, se puede leer como la segunda parte de este, que es Rebelión en la Granja. Aquí nos muestra cómo se alcanza el poder, ¿no? Cómo se llega a él. Y ya sabéis, bueno, la mayoría sabréis de qué va. Es una granja, unos animales que están tiranizados por el ser humano, pues un día deciden rebelarse. Se rebelan y tiran al ser humano. Y una vez tirado el ser humano, ¿qué hacen? Pues ellos se quedan solos en la granja, ya somos democráticos
ya somos todos iguales. Pues no. Un día los cerdos empiezan a adquirir poder y al final acaban siendo los dueños de la granja y acaban siendo más tiranos que los seres humanos. Pues bien, eso es lo que nos transmite la granja. Pues este libro es, digamos, la continuación. Esa tiranía ya está súper consolidada y esa tiranía es perenne. De hecho, podemos leer un pasaje que nos remite a la granja y nos desvela la idea central, que dice: en el pasado la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad y a continuación había establecido una nueva tiranía nada más expulsar a la anterior. O sea, ya por eso os digo que es un poco la continuación de la granja, ¿no? Porque es la consolidación de esa tiranía. Pero bien, seguimos. Pues bien, ya os digo, el mundo de Winston, el planeta, está dividido en tres grandes bloques. Tenemos Eurasia, Esteasia y Oceanía. Eurasia, que comprende China, Japón y Corea. Esteasia, que comprende Europa y la Unión Soviética. Europa sin Inglaterra, sin el Reino Unido. Tal vez predijo ya el Brexit. Y luego tenemos Oceanía, que comprende todo el continente americano, Australia y el sur de África. Las zonas de norte de África, norte, centro de África, Oriente Medio y la India son zonas que están constantemente en conflicto. ¿Por qué? Porque estas tres superpotencias siempre están en guerra, siempre. Y esa zona es la zona de conflicto. Pues bien, centrándonos en Oceanía, que es donde vive Winston. En Oceanía domina el gran hermano, el hermano mayor, ¿no? Y más que el hermano mayor, el partido, porque el hermano mayor, aunque aparece su cara en todos los sitios, es más un símbolo. Los que realmente dominan el mundo es el partido. Y ese partido está dividido en varias partes. Bueno, digamos que el mundo está dividido en dos partes, el partido y los proles. Los proles son el proletariado, la gente normal, el pueblo llano. Pero bien, vamos a centrarnos de momento en el partido. El partido tiene, digamos, dos ramas, el partido interior y el partido exterior. El partido interior es el núcleo duro, es el centro de poder del partido, los que dirigen el partido, ¿no? Y luego está el partido exterior, que son trabajadores que hacen la burocracia y el trabajo duro del partido. Winston forma parte de eso, del partido exterior, porque es un trabajador que prepara artículos y crea opiniones. Ahora también hablaremos sobre eso. Pues bien, el partido, digamos que tiene cuatro ministerios: el ministerio del amor, el ministerio de la abundancia, el ministerio de la verdad y el ministerio de la paz. Todos esos nombres son la antítesis de lo que hacen. Y vamos a ver por qué. Veréis, el ministerio del amor. El ministerio del amor lo que hace es controlar las relaciones humanas. Intentan evitar pues que exista el amor entre personas. O sea, no está prohibido porque realmente no hay leyes. No hay leyes. Está todo tan controlado, está la sociedad tan controlada que realmente no hace falta leyes. Entonces el Ministerio del Amor lo que hace es intentar eliminar el sentimiento de amor entre personas. Y de hecho hasta el sexo está muy mal visto, muy mal visto. El sexo solamente se debe de concebir como procreación, solamente para procrear. Y el amor solamente debe ser amor al gran hermano. Todo tu amor, todo tu cariño tiene que ser al gran hermano. Por eso es el ministerio del amor al gran hermano. Y el resto de relaciones están, ya digo, más casi prohibidas, ¿no? Luego tenemos el ministerio de la verdad. ¿A qué se dedica? Pues a mentir. Claro, todo este control se hace manipulando bestialmente todos los documentos, todos los periódicos, todo. De hecho, no existen documentos históricos. La cultura se ha erradicado. No existe la historia. Los archivos se han eliminado. ¿Por qué? Porque todo se va reescribiendo en el momento. Si, por ejemplo, hace un año el partido dijo que estaban, no sé, ganando a Eurasia, y después de un año resulta que no están en guerra con Eurasia, sino con Esteasia,
automáticamente se borran todos los archivos, todos los documentos, todos los periódicos, se borra, se destruye todo y se vuelve a reescribir como si siempre Oceanía hubiera estado en guerra con este Asia. O sea, ya os digo, no existen archivos, no existe nada. Libros no existen. Todo es en el momento. ¿Por qué? Porque eso hace también perder la memoria. Y al no tener memoria, somos más manipulables. Luego está también el Ministerio de la Abundancia, que el Ministerio de la Abundancia controla la economía, pero controla la economía para que sea una economía de subsistencia, para que sea lo justo. Y aquí os lo voy a explicar leyendo un libro. Mirad, que aquí es donde mejor lo explica, mejor que yo, que es la página 204, que las tengo marcadas, pero no tengo marcada aquí. Veréis, dice: es posible sin duda imaginar una sociedad en la que la riqueza, en el sentido de los lujos y las posesiones personales, se distribuyera de manera equitativa, mientras el poder seguía en manos de una casta privilegiada. Pero en la práctica una sociedad semejante no podía ser estable mucho tiempo, pues si todo el mundo disfrutara del ocio y la seguridad, la gran masa de personas que por lo general están embrutecidas por la pobreza, terminarían cultivándose y aprendiendo a pensar por sí mismas. Y más tarde o más temprano repararían en que dicha minoría privilegiada carecería de función y acabarían con ella. A largo plazo, una sociedad jerárquica solo era posible si se basaba en la pobreza y en la ignorancia. Por eso mantienen la economía de subsistencia, porque la pobreza te mantiene en la ignorancia. Y si estás si tu vida tiene la seguridad, la tranquilidad, empiezas a pensar, empiezas a decir, esta gente, ¿por qué tiene esos privilegios y yo no? Y se crean las revoluciones. Por eso los mantienen en esa economía. Bueno, y luego está el Ministerio de la Paz. Que el Ministerio de la Paz, ¿qué hace? Pues fomentar la guerra. De hecho, en el libro, en el mundo de Winston, todos los días le dedican 2 minutos al odio. 2 minutos en el que todo el mundo se reúne para ver un vídeo que dura 2 minutos. Y en ese vídeo aparece Goldstein. Goldstein es un antiguo miembro del partido que, digamos, que dicen que se rebeló porque estaba diciendo verdades como todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y demás. Entonces, el partido fomenta el odio, pero fomenta odio a Goldstein, fomenta el odio a las ideas de Goldstein y fomenta el odio a los demás enemigos. Fomenta el odio a los enemigos. ¿Por qué? Porque el estado de guerra permanente hace que la gente no piense. Y os lo leo, no lo digo, os lo leo. Veréis, tenemos, la página es la 206. Y dice así, porque claro, porque el control ese de la guerra. Dice: la conciencia de estar en guerra y por tanto en peligro hace que ceder todo el poder a una pequeña casta parezca una condición natural e inevitable para la supervivencia. Estamos en peligro, le dejamos el poder a unos pocos para que nos protejan. Dice: poco importa que la guerra suceda o no en realidad, y puesto que una victoria decisiva es imposible, también carece de importancia que la lucha vaya bien o mal. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra, permanente, porque así, hasta el miembro más humilde se espera que sea competente, trabajador e incluso inteligente dentro de unos límites, pero también es necesario que sea un fanático, crédulo e ignorante cuyos estados de ánimo predominantes sean el miedo, el odio, la adulación y el triunfo orgiástico. Por eso, los 2 minutos del odio, porque mientras mantengamos ese miedo, ese odio hacia un tercero, no nos centramos en los que nos están pisando. Si estamos en guerra, ese odio al enemigo, hemos tenido un triunfo orgiástico, hemos ganado tal, pues todo el mundo, ¡ah, qué buenos somos! Y no nos centramos en el otro. Son ideas de manipulación, para que veáis, ideas de manipulación que están muy vigentes. Si vosotros sois inteligentes, ¿qué leches? Y sabéis de lo que estoy hablando. Esas son formas de manipulación. Por lo tanto, es que tampoco me quiero meter en camisas de 11 varas. Pero bueno, pues eso digo. Eso es lo que es el partido. Luego un órgano que es el encargado de controlar todo eso es la policía del pensamiento. La policía del pensamiento es realmente los que controlan y los que persiguen
los que persiguen, porque ya os digo, no se controla solamente que seas un fanático del partido, controlan hasta tus pensamientos controlan. Y está lo que es el criminal, que es un crimen mental. El simple hecho de pensar en contra del hermano mayor ya es un delito. ¿Y cómo controlan esa sociedad, la policía del pensamiento? Pues bien, a través de telepantallas, repito, 1949, 1949. Y ya nos está diciendo que nos controlan a través de telepantallas. Todos los miembros del partido tienen en su casa una telepantalla. Y esa telepantalla está 24 horas al día funcionando. 24 horas. Y esa telepantalla los controla. Si tienen el ejercicio que tienen que hacer, lo que tienen que comer, pero también lo que sienten, lo que ven, lo que hacen. Todo. No hay privacidad. No existe la privacidad. 24 horas controlados. De hecho, ya os digo, hasta los gestos de cuando hablas del gran hermano, si te ven que estás hablando del gran hermano y un gesto así denunciado, y puedes hasta morir. Por eso. Luego, cámaras y micrófonos por todos los lados. Ya os digo, la privacidad no existe. Cámaras y micrófonos hasta en el campo. Porque en un momento dado Winston y Julia se van al campo y dice, cuidado que pueden haber micrófonos. Hay micrófonos hasta en el campo, a ese nivel de control. Y luego hay una cosa súper interesante y que de verdad, compararlo con el día de hoy y veréis las similitudes, que es el control de los niños. ¿Por qué? Y aquí me voy a extender un poco. Desde pequeños está lo que es la sección de los espías, que es que se cogen a los niños pequeños y se les adoctrina, se les instruye para que denuncien a cualquier cosa que vean que les parezca sospechosa. Ellos son los espías, e incluso espían a sus padres, a sus padres. Pero, ¿por qué? Porque esos niños adoctrinados van a ser los hombres del futuro. Y ojo, en este mundo no existen personas mayores. No existen. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen memoria, tienen recuerdos, tienen madurez. Y entonces, como no interesa, a las personas que ya a cierta edad se les elimina. Se les acusa de que van contra el partido y se les vaporiza, se les elimina. Por lo tanto, crean un mundo de jóvenes. Jóvenes, claro, que voy adoctrinando desde pequeño. Y de verdad, tenéis que ver esa relación. Porque yo lo veo, o sea, hoy en día, todos los nacionalismos y todos los independentismos, ¿qué es lo primero que te piden? Educación. ¿Para qué? Para adoctrinar. Estamos metiendo ideología en los colegios a saco, para adoctrinar. Y eso se ve, se ve. Y es lo que nos refleja aquí. Los chiquillos que están comidos, un lavado de cerebro bestial. De hecho, hay un pasaje del libro, no lo voy a leer, o voy a resumir. Hay un pasaje que un amigo de Winston estaba orgulloso, porque dice que su hija de 8 años, ojo, de 8 años, en una excursión del colegio, pues vio a un hombre que tenía unos zapatos que no conocía. Y entonces, junto con dos amigas, se dedicaron durante 2 horas a perseguir a ese hombre. Porque claro, si esos zapatos la chiquilla no los había visto nunca, resulta que ese hombre tiene que ser extranjero. Después de seguirlo durante 2 horas, lo denunció a la policía. Pues la policía fue a por él. ¿Y qué hicieron? Ya está. A ese nivel. 8 años. A ese nivel. Y el padre orgulloso. ¿Has visto a mi hija? Pues esa doctrina. Eso es cómo empieza la tiranía. Adoctrinando a los chiquillos para que el día de mañana sean los defensores de la tiranía. Y eso es muy importante. Ya os digo que es un hecho que destaca, que es otra parte del control de masas. Pero bueno, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Ya os digo, eso es lo que es referente al partido. Pero luego están los proles. Los proles, que es una abreviatura del proletariado. Claro, los proles son el 85% de la sociedad. Y uno puede decir, hostia, si hay una tiranía tan brutal, ¿por qué no se rebelan? Pues porque están controlados, los mantienen, como os he dicho antes, en la pobreza y en la ignorancia. ¿Pero cómo los mantienen? Pues veréis, hay dos formas, a grosso modo. Una es con el vocabulario y la otra es con la manera de vivir. La manera de vivir es, ya os digo, es la pobreza. Pero aparte, os voy a dar
una cita que lo resume yo creo que casi todo, que está en la página 81, que dice, el arduo trabajo físico, el cuidado de la casa y de los hijos, las discusiones triviales con los vecinos, no, el arrocito, rubiales, no, discusiones triviales, las películas, el fútbol, la cerveza y por encima de todo el juego colmaban el horizonte de su imaginación. Ya os digo, o sea, ¿qué decían los romanos? Panis et circensis, pan y circo. Y es eso, les dan, pues eso, trabajo duro, todo el día trabajando, llegan reventados a casa, los problemas de casa, los chiquillos, tal, y luego los pocos ratos que tengo de ocio, pues me voy a tomar cervezas con los amigos, viendo el fútbol, tal, y no pensamos en lo público. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque hasta que no tomen conciencia no se rebelarán, y sin rebelarse no podrán tomar conciencia. Claro, es así, es así. Por lo tanto, la gente vive en la ignorancia. Y luego, por ejemplo, otra frase que dice aquí, que también me gusta mucho, que dice, ¿dónde está? Aquí. Se les podía convencer de que aceptaran las más flagrantes violaciones de la realidad, porque nunca llegaban a entender del todo la enormidad de lo que se les pedía, y no estaban lo bastante interesados en los acontecimientos públicos para reparar en lo que ocurría. Su falta de comprensión les permitía conservar la cordura. Se limitaban a tragárselo todo y nunca se les indigestaba porque lo que lo tragaban no dejaba ningún residuo. Y es lo que pasa, no hay memoria. Lo que diga el partido, pues está bien. Si yo con lo que tengo ya bastante, yo la política no la sigo, me aburre. ¿Veis los paralelismos? Pero luego tenemos otra cosa que es la lengua. Han creado un nuevo vocabulario que se llama el socin. El socin está creado para eliminar el pensamiento. ¿Y cómo? Pues reduciendo muchísimo el vocabulario. De tal manera que llegue un momento en que no puedas expresar tus opiniones porque no tengas palabras con lo que verbalizarlo. Por ejemplo, un ejemplo, la palabra bien. Pues la palabra bien tiene muchos sinónimos. Bueno, excelente, maravilloso, tal, muchos. Pues aquí los han eliminado todos. Si quieres decir bien, es bien. Si quieres decir más bien, si quieres decir bueno, excelente, maravilloso, es más bien. Y si quieres decir muchísimo mejor que bueno, es doble más bien. Ya está. Pues esa reducción del vocabulario se hace para eso, para evitar que pienses. Y hay una frase aquí que lo dice claramente, que es la página 60, que te lo explica por ahí. Os lo leo porque lo explica mejor que yo. Dice, ¿no ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible porque no habrá palabras con las que expresarlo. Si reducimos el vocabulario, reducimos la forma de expresarnos, reducimos el pensamiento y nos mantienen en la ignorancia. Por eso, hijos, por eso hay que leer, por eso hay que leer, hay que leer. Y ya os digo, pues bien, ese socin tiene tres partes. El vocabulario A, el vocabulario B y el vocabulario C. El vocabulario A es el vocabulario cotidiano, perdonadme. Y ya os digo, que es lo que he dicho, se reduce todo a la mínima expresión para que la gente hable con 4 palabras y así no poder pensar. Luego está el vocabulario B. El vocabulario B es el más político. Pero ¿qué pasa? Que en ese vocabulario político han eliminado muchísimas palabras, muchísimas, como libertad, democracia, todo lo han eliminado. Y las pocas palabras que han mantenido le han eliminado el sentido político. Por ejemplo, la palabra libre. Libre ya no tiene ese significado de persona, libre, libertad, no. Todo eso se lo han erradicado. Ahora libre puedes decir, por ejemplo, esta casa está libre de cucarachas. Hasta ahí llega el significado de libre. Ese es el único límite. Y muchas palabras políticas han hecho eso, o eliminarlas o reducir su significado. Y luego está el vocabulario C, que el vocabulario C es el vocabulario científico. Pero ojo, la ciencia también está prácticamente eliminada. Solamente existe la ciencia para la guerra. Todos los estudios para la guerra. Lo demás está eliminado. Y entonces, dentro de ese estudio para la guerra, cada científico tiene un vocabulario específico de su área concreta, no más. No sea que se crezca el desarrollo humano y la liemos. Por eso, ese vocabulario está tan reducido, para poder controlar a las masas. Y ya os digo, amigos,
Este es el mundo de 1984. Súper interesante. Yo veo muchísimos paralelismos con los políticos de hoy en día. Porque mirad, os voy a leer un par de párrafos. Y hacer un ejercicio de imaginación. Pensar en los políticos de hoy en día. Pensar en lo que está pasando. La amnistía, pensar en todo lo que está pasando hoy en día. Y ahora escuchar. Por ejemplo, hablando sobre el líder del partido. El intelectual del partido sabe en qué dirección alterar sus recuerdos. Por tanto, sabe que está modificando la realidad. Pero, mediante el ejercicio del doble piensa, también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente, o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente, o conllevaría una sensación de falsedad y por lo tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del socing, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones característica de la honradez. O sea, te miento, pero yo soy honrado. Dice, decir mentiras descaradas creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego, cuando vuelva a hacerse necesarios, sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible. Si es que es claro, te miento a la cara y después, si dentro de 3 meses tengo que decir que yo no mentí, no mentí, o sea, yo ahora te digo que es blanco. Ya está. Y si dentro de 3 meses tengo que decir que es negro, oye, que es negro y toda la vida ha sido negro. Y yo siempre he dicho que ha sido negro. Pues eso es lo que nos dice. Pero hay más, porque digo, eso es un poco sobre el líder, ¿no? Que el líder dice una cosa, luego dice otra, pero no, yo siempre he dicho la verdad. Aunque nos mienta descaradamente, él dice que él siempre ha dicho la verdad. Pero siguen. Y luego está, por ejemplo, ya lo que son los políticos del propio partido, ¿no? A ver, que dice, la sociedad de Oceanía se basa en la creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible. Pero, como en realidad no lo son, se hace necesaria una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es blanco-negro. Como tantas otras palabras en nueva lengua, tiene dos sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente, se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro, en contradicción con los hechos evidentes. Aplicado a un miembro del partido, alude a su leal disposición de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido así lo exige. Pero también significa la capacidad de creer que lo negro es blanco y es más aún, de saber que lo negro es blanco y de olvidar que alguna vez uno creyó lo contrario. En vuestra mano os lo dejo. Ya está, no digo más. No digo más. Y es que esto es lo que nos transmite el libro. Esa idea de manipulación. ¿Por cómo nos manipulan? Pues eso, a base de mantenernos en la ignorancia y que el propio pueblo no se interese por los asuntos públicos. Y luego a los políticos les da igual mentir, lo importante es estar en el poder. Si el partido dice que hay que mentir, pues yo miento. Y lo miento convencido, porque lo importante es el partido. Pero bueno, amigos, no me quiero meter en camisa de 11 varas, que creo que ya me metí un poco. Ya cada uno a vuestro criterio. Lo que sí os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo es que lo leáis, amigos, que lo leáis. Y crearos, obviamente, vuestra propia opinión. Yo ya tengo la mía, pero yo creo que es imprescindible, imprescindible. Los dos, tanto Rebelión en la Granja como 1984. Son libros que de verdad que todo el mundo debería leer. Y son de los libros que te abren la visión, te abren la mente. Así que amigos, en vuestra mano lo dejo. Bueno, y ahora sí, ahora terminando con esto, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar y vamos a hablar de la sección que vosotros ya sabéis cuál es y que a mí me gusta mucho, que es... Y es que veréis amigos, hoy vamos a seguir un poco políticos y voy a daros una cita que sale en este libro, en la última confidencia del escritor Hugo Mendoza. Este libro es buenísimo, uno de mis favoritos, tengo una reseña hecha sobre él. Si os apetece, echarle un ojo, porque la verdad es que es muy interesante. Pero dentro de este libro, que tiene muchas frases muy chulas, hay una el libro de 1984 me recordó a esta frase, y os la voy a leer. Dice,
Aunque está en este libro, es una frase de Azaña, de Manuel Azaña, y dice: si en este país la gente hablara solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que podríamos aprovechar todos para estudiar un poco. Mirad, no voy ni a explicarla, no voy ni a comentarla. El que quiera que entienda. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que amigos, como este vídeo ya se ha hecho muy largo, me despido. Me alegro mucho de veros. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like. Si os gusta el canal, os suscribís. Y sobre todo, los comentarios. Y más de este vídeo. Me encantaría. Pero bueno amigos, no me entretengo. Me alegro mucho de veros. Ya sabéis, lo que digo siempre. Mañana lunes vamos a empezar la semana fuerte. Nosotros en la Comunidad Valenciana empezamos de fiesta. Bien, el día 12, el día de la Hispanidad. Bueno, mañana, día 9 de octubre, voy a preparar un especial sobre un libro sobre la Comunidad Valenciana. Y el día 12, el jueves, día de la Hispanidad, día de España, voy a preparar otro especial. Así que esta semana viene cargadita. Pero bueno amigos, no os entretengo. Lo dicho, me alegro mucho de veros. Que vaya bien la semana, vamos a empezar fuertes. Un abrazo a todos y hasta luego.